Imagínate despertar sabiendo que México acaba de recibir el golpe más duro contra el narco en años. Un golpe directo, brutal, que desenmascaró a quienes creíamos intocables. Esto acaba de explotar en pleno corazón del Estado de México, donde autoridades, en una operación relámpago, destrozaron la fachada perfecta detrás de la cual operaba nada menos que la hija del capo más temido de la familia michoacana, el Fresa. Lo que encontraron dentro de la mansión de lujo no fue solo dinero o drogas, fue un auténtico catálogo del horror criminal, escondido detrás de la vida aparentemente perfecta de una empresaria que durante años se burló de México entero. En apenas segundos, todo lo que creíamos saber se derrumbó, revelando que la mujer que parecía la reina del éxito empresarial, rodeada de influencers y en eventos glamorosos, era en realidad el cerebro financiero de una organización criminal capaz de controlar rutas internacionales de cocaína y lavar cientos de millones de pesos frente a nuestras narices. La madrugada del 24 de abril será recordada como la noche en que el narco perdió su mayor escudo. Omar García Harfuch y agentes de la DEA irrumpieron en la mansión, donde se ocultaba algo más que riqueza. Detrás de paredes falsas y códigos secretos descubrieron una bóveda que escondía 700 kilos de cocaína marcada con la infame serie negra, lista para inundar Europa desde México. Pero lo verdaderamente escalofriante fueron los más de 500 millones de pesos en efectivo, lingotes de oro y dispositivos electrónicos con acceso directo a cuentas bancarias en Suiza. Todo esto protegido por una fachada de lujo que incluso presumían abiertamente en redes sociales. La hija del Fresa, lejos de ser una víctima inocente, era quien dirigía esta red criminal. Bajo su control operaban contadores, asesores inmobiliarios falsos y choferes que movían efectivo como si fueran simples entregas de paquetes. En minutos, toda esta estructura se desmoronó cuando cometieron un pequeño error. Una pintura mal colocada reveló el pasillo oculto hacia la riqueza criminal. Pero lo peor vino después. En una laptop decomisada, aparecieron archivos que detallaban cómo el poder criminal tocaba directamente las esferas más altas del poder político. Grabaciones, documentos, listas con nombres y pagos millonarios a gobernadores, alcaldes, senadores y jueces, todos recibiendo sobornos para proteger la impunidad absoluta. No eran solo palabras vacías, eran pruebas contundentes que podían hundir al sistema político mexicano en cualquier momento. La reacción fue inmediata. Se lanzaron 14 operativos simultáneos en varios estados, congelaron cuentas, catearon propiedades y arrestaron a decenas de implicados. Empresarios que aparentaban ser respetables empezaron a huir, dejando atrás fortunas sospechosas. Ciudades como Monterrey, León y Guadalajara se estremecieron cuando operadores del cártel, desesperados por salvarse, comenzaron a caer o desaparecer sin dejar rastro. La hija del Fresa, una mujer que durante años posó como modelo de éxito y glamour, terminó convertida en la mayor delatora en la historia reciente del crimen organizado. Sin opciones y acorralada por la evidencia, empezó a soltar nombres, fechas, códigos y rutas que hicieron explotar el narcotráfico desde adentro. Su testimonio no solo expuso a operadores criminales, sino que sacudió los cimientos mismos del gobierno y la sociedad mexicana. Fue en ese instante cuando la estructura criminal empezó a colapsar como fichas de dominó, revelando cada conexión podrida entre políticos, narcos y empresarios. Mientras las fuerzas del orden avanzaban, la paranoia invadió al narco. Incluso famosos influencers ligados a esta red borraron sus cuentas de redes sociales, aterrados por lo que estaba por venir. En medio de este caos emergió algo aún más oscuro. Una guerra interna entre el CJNG y la familia michoacana, revelada por la misma hija del Fresa. Una disputa tan grave que llevó al mismo Mencho a retirar la protección al cártel del Fresa, abriendo la puerta a la caída definitiva de su imperio criminal. El golpe de Harfuch fue quirúrgico, aprovechando esa fractura interna. En horas, lo que parecía un simple operativo local se convirtió en una gigantesca redada nacional que dejó al descubierto las entrañas del poder corrupto y criminal. Pero esto fue solo el principio del fin. Lo que vino después fue todavía más impactante, revelando que detrás de esta caída no solo estaba el dinero o la droga, sino la destrucción total del miedo y la impunidad, dejando al descubierto una cloaca que México jamás olvidará. Mientras México aún intentaba recuperarse de la sacudida inicial, la hija del Fresa continuó desvelando secretos que resultaron más explosivos que cualquier arma. Desde una instalación secreta de alta seguridad, protegida por fuerzas especiales, comenzó a detallar cómo funcionaba realmente la maquinaria de corrupción que había mantenido impune durante años a uno de los cárteles más sanguinarios del país. En sus declaraciones, relató con precisión quirúrgica cómo se realizaban pagos millonarios a jueces para obtener liberaciones anticipadas de criminales clave, cómo se financiaban campañas políticas con dinero sucio,
y como, desde oficinas elegantes en la capital, funcionarios públicos de primer nivel aprobaban proyectos inmobiliarios que en realidad eran gigantescas lavadoras de dinero. La magnitud de lo que estaba revelando era tan grande que, de inmediato, las autoridades mexicanas y estadounidenses lanzaron operaciones simultáneas en varios países. En Panamá y Colombia, empresas fantasmas fueron clausuradas y cuentas bancarias por valor de millones de dólares congeladas. En España, agentes encubiertos desmantelaron redes que recibían droga directamente desde puertos mexicanos, confirmando que la red del Fresa se extendía por todo el mundo. Mientras tanto, en México, la reacción del narco no se hizo esperar. El Fresa, encerrado en una celda de alta seguridad, intentó desesperadamente detener la caída libre de su imperio. Desde allí, con la ayuda de custodios corruptos, logró enviar mensajes cifrados a sus últimos fieles seguidores, ordenando represalias brutales contra quienes consideraba traidores. Pero sus esfuerzos eran inútiles, la estructura estaba demasiado dañada y sus mensajes interceptados por inteligencia militar y federal. Una de esas comunicaciones fue particularmente alarmante. En ella, el Fresa lanzó una amenaza directa contra su propia hija, advirtiendo que si seguía hablando, su familia sufriría las consecuencias. Esa amenaza cruzó una línea que cambió la dinámica para siempre. Las autoridades, alertadas por este mensaje captado en tiempo real, reforzaron la protección de la hija, trasladándola a una ubicación aún más segura y blindada. Este movimiento aceleró aún más la caída del Fresa. Sus leales, aterrados por la efectividad de la respuesta del gobierno, comenzaron a abandonarlo en masa. Operadores que antes se sentían intocables ahora buscaban desesperadamente negociar con las autoridades, entregando información valiosa para salvarse a sí mismos. En cuestión de días, decenas de criminales y cómplices políticos fueron capturados en operativos relámpago. Mientras todo esto sucedía, México se estremecía por las revelaciones continuas. Redes sociales, noticieros y prensa internacional explotaban con cada nueva detención, cada confesión, cada detalle morboso que salía a la luz. La población, cansada de la corrupción y la violencia, veía en este golpe una esperanza real de justicia y cambio, aunque también creciera la incertidumbre sobre qué vendría después. En medio del caos y el pánico entre el crimen organizado, el CJNG, rival directo de la familia michoacana, aprovechó para consolidar su poder, intensificando la violencia en algunos territorios clave. Pero esto no fue una victoria para ellos. Al contrario, sus movimientos solo provocaron más operativos federales, cerrando aún más el círculo sobre el crimen organizado. En esta batalla contra la impunidad, México se encontraba en un punto de inflexión histórico. Lo que comenzó como un simple aseguramiento de propiedades se había convertido en una operación masiva que reveló hasta dónde llegaba la corrupción y la complicidad entre autoridades y narcos. La hija del Fresa seguía soltando información vital, consciente de que su única oportunidad de sobrevivir era colaborar al máximo. Cada nombre que daba, cada ruta que revelaba, era un golpe demoledor al corazón criminal que alguna vez había dirigido. Mientras ella hablaba, afuera el país contenía la respiración, esperando la siguiente revelación, sabiendo que esto apenas era el comienzo. La revelación más explosiva todavía estaba por venir. En un giro inesperado, la hija del Fresa reveló detalles escalofriantes sobre cómo el narco infiltró y controló sectores completos de la política mexicana durante años. Entre lágrimas de frustración y miedo, confesó que su padre había logrado lo que pocos criminales pudieron: comprar el silencio y la complicidad absoluta de altos funcionarios, desde alcaldes locales hasta figuras prominentes en el Senado. Una grabación en particular estremeció al país entero. En ella se escuchaba claramente a un senador en activo negociando tranquilamente los términos de su cooperación con la familia michoacana, asegurando impunidad y protección a cambio de jugosas sumas mensuales. Este audio, filtrado estratégicamente en los medios, fue la pieza definitiva que hizo caer máscaras y desatar un terremoto político sin precedentes. La crisis política fue inmediata y devastadora. Decenas de renuncias, arrestos y escándalos en cadena sacudieron las estructuras de poder desde Michoacán hasta la Ciudad de México. Investigaciones profundas se activaron en tiempo récord, allanando oficinas gubernamentales, congelando activos y arrestando funcionarios de todos los niveles implicados en esta trama masiva de corrupción. Al mismo tiempo, agentes especiales lograron interceptar comunicaciones críticas del Fresa desde la prisión, revelando su desesperación por contener el daño. Pero ya era demasiado tarde. Su imperio se desmoronaba minuto a minuto, y su influencia, antes absoluta, ahora se reducía a cenizas. En medio de esta tormenta, la hija del capo reveló otro secreto oscuro y profundamente inquietante.
Su padre había autorizado personalmente ejecuciones selectivas de miembros clave dentro del cártel, sospechando traiciones internas que realmente no existían. Esta paranoia, sumada a la presión externa, estaba acelerando aún más el colapso interno de la organización. En las calles, la tensión era palpable. Ciudades como Morelia, León y Guadalajara vivieron momentos de miedo real, con tiroteos repentinos y desapariciones vinculadas directamente al desmantelamiento violento del cártel desde adentro. La población, ya cansada de tanta violencia, exigía respuestas y protección inmediata. Mientras tanto, Arfush intensificó la presión aún más, desplegando operativos masivos y asegurando que cada pieza de información proporcionada por la hija del Fresa fuera explotada al máximo. Las detenciones aumentaron exponencialmente y cada día parecía traer una nueva sorpresa, otra capa de corrupción arrancada con fuerza, exponiendo cada vez más claramente la descomposición profunda del sistema político y criminal mexicano. Con la estructura criminal desmoronándose rápidamente, antiguos aliados del Fresa comenzaron a buscar desesperadamente acuerdos con las autoridades, tratando de salvar lo que podían de sus propias pieles. Pero la Fiscalía y la DEA estaban determinados a no dejar ningún cabo suelto, continuando con arrestos masivos y operaciones quirúrgicas que destruían todo rastro de complicidad. Finalmente, el propio Fresa, desesperado y acorralado, cometió un error fatal. Intentó amenazar directamente al gobierno federal con represalias sangrientas si no liberaban a su hija. Esta amenaza no hizo más que acelerar su caída, mostrando claramente que el hombre que una vez fue poderoso estaba ahora completamente derrotado y sin opciones. La tensión en México estaba llegando a un clímax dramático. Cada nuevo día traía más revelaciones impactantes, más detenciones, más desmantelamientos de redes criminales internacionales. Pero aún quedaba un acto final por desarrollarse, una última carta que cambiaría definitivamente el destino del país entero. La caída del Fresa no fue simplemente el derrumbe de otro capo, no fue solo el final de una historia más sobre corrupción, violencia y narcotráfico en México. Fue algo mucho más profundo, más simbólico, porque puso de manifiesto que hasta los imperios más sólidos, aquellos construidos sobre el miedo, la sangre y la complicidad, tienen su punto débil, la traición desde adentro, la fractura familiar, el colapso emocional convertido en debilidad estratégica. Y ahora, ese mismo hombre, que en su día sembró terror en todo Bajío, no era más que una sombra patética encerrada en una celda de alta seguridad, aislado del mundo exterior y, peor aún, completamente solo consigo mismo, incapaz de mandar siquiera a su propia gente. El Fresa intentó mantener la fachada de líder hasta el último segundo, pero con cada nuevo movimiento, con cada intento desesperado por recuperar el control perdido, solo confirmaba más su fracaso. Ya nadie lo respetaba, ya nadie le temía. Aquellos sicarios que un día mataron por él, ahora se escondían o huían aterrorizados ante la posibilidad de ser atrapados, delatados por la misma mujer que él mismo había criado para convertirse en su sucesora. Desde su celda, solo podía esperar mientras las piezas seguían cayendo sin control. Jueces, políticos, empresarios, influencers, gente que había jurado lealtad eterna a cambio de millones y privilegios, ahora estaban detenidos, prófugos o simplemente borrados de cualquier vínculo con él. La hija, convertida en colaboradora clave, ya había revelado prácticamente todo lo que podía saberse del funcionamiento interno del cartel y sus tentáculos políticos y financieros, dejando sin margen de maniobra a todos aquellos que alguna vez se consideraron intocables. La vida dentro del penal se volvió insoportable para el Fresa. Vigilado constantemente por agentes especiales entrenados para evitar cualquier intento de fuga, de comunicación o de suicidio, cada día era una tortura psicológica, consciente de cómo su imperio se iba desmoronando minuto a minuto. Intentó sobornar custodios, pero ya no había dinero suficiente para comprar silencio o protección. Intentó amenazar a testigos clave a través de intermediarios, pero sus mensajes ya no llegaban a ninguna parte. Su voz, antes temida en cada rincón del país, ahora se apagaba impotente en las paredes de concreto de su prisión. Mientras tanto, afuera, el operativo liderado por Arfush no solo continuó, sino que se expandió aún más allá de las fronteras mexicanas. Las revelaciones proporcionadas por la hija del capo habían alcanzado ya dimensiones internacionales, golpeando redes criminales en países como España, Italia, Bélgica y Alemania. Decenas de empresas fantasma, bancos encubiertos, agencias inmobiliarias y hasta estudios jurídicos de prestigio fueron cerrados, congelados y decomisados. El alcance del imperio criminal del Fresa, que alguna vez parecía infinito e indestructible, quedó reducido a escombros en cuestión de semanas. Pero, paradójicamente, la mayor derrota del Fresa no llegó desde fuera,
sino desde dentro, desde su propia sangre. Su hija, que alguna vez había sido su orgullo secreto, la heredera de su imperio, la niña mimada que creció entre mansiones y aviones privados, se convirtió en la clave para destruirlo. Ella misma, consciente del monstruo en que se había convertido su padre, decidió romper definitivamente con él. Aquellas amenazas, aquel último intento desesperado de acallar su voz mediante la intimidación directa contra su vida y la de sus hijos, solo consiguieron avivar la determinación con la que ahora colaboraba con las autoridades. El mensaje fue claro y contundente para todos los grupos criminales en México. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la justicia cuando las estructuras internas se resquebrajan. Ningún dinero, poder o miedo es suficiente cuando se pierde el respeto, cuando la lealtad familiar se transforma en traición, cuando quienes deberían protegerte se vuelven en tu contra. Así, el fresa, quien un día manejó millones con la misma facilidad con que ordenaba ejecuciones, terminó reducido a un preso común, sin poder, sin influencia, sin futuro. La historia que tanto cuidó y diseñó para imponer respeto y miedo se convirtió finalmente en su mayor humillación pública. Porque en México, la caída de un narco poderoso no es solo un hecho policial, es una demostración de que, aunque cueste sangre, lágrimas y décadas de dolor, la justicia, cuando se ejerce con determinación, puede derribar cualquier imperio criminal, sin importar cuán alto se crea que está protegido. La sociedad mexicana observó atónita pero satisfecha cómo este golpe histórico iba limpiando poco a poco las calles, dejando claro que el crimen organizado puede tambalearse desde sus raíces. Las redes sociales explotaron con memes, comentarios y reacciones, convirtiendo al antes temido fresa en una caricatura pública, un ejemplo claro de que poder construido sobre la ilegalidad y el abuso tiene fecha de caducidad. Hoy, mientras México intenta recuperarse y reconstruirse después de semejante terremoto institucional y criminal, queda claro que las secuelas aún se sienten. Pero por primera vez en mucho tiempo, hay esperanza. No porque haya terminado todo el crimen o porque México haya sido saneado mágicamente, sino porque se ha demostrado que el círculo vicioso puede romperse, que incluso los poderosos caen, que la impunidad no es eterna, y que, aunque cueste mucho tiempo, la verdad siempre termina saliendo a la luz. El fresa ya no es más que un recuerdo oscuro, un nombre manchado por la derrota y el escándalo. Su hija, protegida pero también marcada para siempre por la culpa, la vergüenza y la valentía, vive en un limbo entre la protección federal y la condena social. Nadie sabe realmente lo que será de ella, pero todos coinciden en algo. Su decisión de hablar fue valiente, trascendental y definitiva para acabar con una época oscura en la historia reciente de México. Así termina esta historia, una historia que seguramente seguirá dando de qué hablar, pero que hoy concluye con un poderoso mensaje de que, tarde o temprano, toda red de poder ilícito se quiebra desde adentro. Y el fresa, una vez invencible y todopoderoso, es ahora el ejemplo perfecto de que el crimen no paga, porque al final siempre termina arrastrando consigo a todos los que se creen intocables, recordándonos que la justicia no es solo una posibilidad lejana, sino una realidad que puede alcanzarse. Porque cuando Arfush, la DEA y el propio Estado mexicano deciden ir a fondo, nadie puede escapar, ni siquiera aquellos que alguna vez se creyeron eternos. Ahora, mientras los escombros del imperio del fresa yacen esparcidos, solo queda esperar y observar quién será el siguiente, quién aprenderá de esta caída, o quién repetirá la historia hasta que, inevitablemente, termine enfrentando el mismo destino. Porque la justicia puede tardar, pero cuando llega, lo hace con fuerza demoledora. Esta es la lección final. Nadie está por encima de la verdad, nadie está por encima de la ley. Ni siquiera un capo del tamaño del fresa, hoy reducido a cenizas bajo el peso de su propio orgullo y corrupción. Y es esa realidad la que todos debemos recordar siempre, para que jamás vuelva a repetirse una historia como la suya. Así concluimos, sabiendo que esta historia será un precedente imborrable en México, un capítulo que cerró un oscuro episodio y abrió una puerta hacia la esperanza de un país diferente, menos corrupto y más justo. Porque al final, ni el miedo ni el poder corrupto son eternos.